Era la ceremonia del Premio Nobel de 1949 y el galardonado en Fisiología o Medicina era el neurólogo portugués António Egas Muniz, gracias, en palabras del Comité Nobel, al descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en ciertas psicosis. En una leucotomía se cortan las conexiones nerviosas entre la corteza prefrontal y el tálamo, lo que comúnmente se llama lobotomía. La primera se había realizado bajo la dirección de Egas Muniz en 1935, y lo que siguió nadie hubiera querido que ocurriera. Para entender lo que ocurrió debe tenerse presente que las enfermedades mentales carecían desde siempre de tratamiento real. El procedimiento habitual era encerrar a los pacientes más problemáticos en asilos de lunáticos donde pasaban el resto de su vida, a veces sometidos a brutales golpizas y abusos. Los intentos por comprender los desarreglos de la percepción y el comportamiento estaban en pañales. Tan solo en Estados Unidos, los asilos albergaban a más de 450,000 pacientes sin esperanza y muchas veces sin recursos bastantes, infiernos donde se sobrevivía para horror de toda la sociedad. La relación entre el cerebro y el comportamiento se empezó a aclarar apenas a mediados de 1848, cuando un accidente hizo que una barra de hierro atravesara el cráneo del trabajador ferroviario Phineas Gage, que logró sobrevivir al accidente, pero exhibió cambios de estado de ánimo y comportamiento, aunque su inteligencia no se vio disminuida, que registró el médico John Harlow y que llamaron la atención de los estudiosos. Egas Muniz era un brillante médico que había dedicado su primer medio siglo a la política para después volver a la medicina y destacar al conseguir hacer la primera angiografía cerebral, es decir, una imagen en rayos X de los vasos sanguíneos del encéfalo, que consiguió inyectando a sus pacientes una sustancia opaca a los rayos X. Conociendo el caso de Gage, las observaciones sobre soldados de la Primera Guerra Mundial con lesiones en la cabeza y las experiencias del psiquiatra Gottlieb Burckhardt en sus primeras psicocirugías, Egas Muniz concibió la idea de intervenir en el cerebro para tratar algunas enfermedades mentales graves. Como primer proyecto que realizó físicamente su socio, el neurocirujano Almeida Lima, practicó una lobotomía usando alcohol para destruir las conexiones en 20 pacientes. Informó que 7 de ellos habían tenido mejorías notables, otros tantos habían tenido mejorías leves y los otros 6 no habían mostrado cambios. Era el primer tratamiento prometedor para afecciones tales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno pánico y el trastorno maníaco, como se llamaban entonces. La psicocirugía de Egas Muniz fue recibida con entusiasmo social pese al rechazo de algunos colegas y a los efectos colaterales que el portugués registró minuciosamente: apatía, letargo, sensaciones anormales de hambre y algunos problemas físicos transitorios como vómitos e incontinencia urinaria. Numerosos médicos adoptaron la lobotomía como tratamiento generalizado para casi todo trastorno mental, sobre todo en Italia y Estados Unidos, donde la práctica fue llevada al extremo por el Dr. Walter Freeman, que empezó a practicar lobotomías en 1936. Si Egas Muniz había usado para destruir las conexiones primero alcohol y luego otros instrumentos insertados mediante orificios en el cráneo, Freeman inventó, luego de hacer más de 2,000 intervenciones, la lobotomía de picahielo, un instrumento largo y delgado que se introducía al cerebro por la parte superior de la órbita del ojo del paciente y se movía en círculos para cortar las conexiones nerviosas. Era un procedimiento rápido y pronto se convirtió incluso en un espectáculo que Freeman disfrutaba de ofrecer a públicos asombrados. En una ocasión realizó 25 lobotomías en un solo día. En total, entre 1946, cuando desarrolló el procedimiento, y 1967, realizó más de 2,500 lobotomías adicionales, no solo a pacientes deprimidos o esquizofrénicos, sino a una gran cantidad. Se calcula un 40% de sus pacientes de homosexuales a quienes les prometía una curación. Entre las decenas de miles de lobotomías que se practicaron en los Estados Unidos, también las hubo para supuestamente abordar asuntos tan triviales como la desobediencia de los niños, la mala conducta social, la rebeldía e incluso dolores de cabeza recurrentes, un exceso que hoy resulta terrorífico. Mientras tanto, el Comité Nobel decidía premiar en 1942 a Egas Muniz. Como explica hoy su biografía en el sitio web del Premio Nobel, la lobotomía mitigaba síntomas graves de enfermedades mentales importantes.
La operación estuvo extendida durante las décadas de 1940 y 1950, pero se hizo evidente que podía llevar a graves cambios de personalidad. El uso de lobotomías disminuyó drásticamente cuando se desarrollaron los medicamentos para las enfermedades mentales durante la década de 1950. Los graves cambios de personalidad a los que hace referencia el sitio web del Premio Nobel eran sobre todo una profunda indiferencia y un cambio en la personalidad, aunque también podía haber efectos mucho más graves, incluyendo la incapacidad de hablar, incontinencia urinaria, epilepsia y un estado catatónico de absoluto desinterés. La pregunta era si los beneficios del procedimiento, que los tenía, justificaban la destrucción o alteración de la personalidad del paciente, de aquello que hacía que fuera la persona que era. Una queja común de la gente cercana a los pacientes lobotomizados era que ya no eran los mismos. La respuesta fue clara en muchos países que fueron prohibiendo las lobotomías como procedimientos injustificables, hasta que hoy solo se llega a practicar de modo mucho más controlado y localizado en casos en que no hay opción y con objetivos muy concretos. Las lobotomías no fueron creadas como una monstruosidad ni como un ejercicio de crueldad, sino que nacieron como una respuesta desesperada a un problema terrible. Leer en ellas intencionalidad y colocar en el papel de villanos a sus practicantes es olvidar un contexto que hoy afortunadamente hemos superado gracias a formas todavía imperfectas, pero mucho mejores, de terapias y medicamentos. Egas Moniz murió en 1955 confinado a una silla de ruedas desde que un paciente esquizofrénico le disparó en 1939. Practicó la medicina hasta el fin de sus días. La imagen cinematográfica de las lobotomías es el casi zombie McMurphy, Jack Nicholson, al final de Alguien voló sobre el nido del cuco, película de Milos Forman basada en la novela de Ken Kesey. Las condiciones en que el rebelde paciente queda están a su vez basadas en la trágica lobotomía de Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy, quien después de su lobotomía pasó de ser una chica rebelde, desenfadada y algo violenta con cierto retraso mental a quedar totalmente incapacitada, convertida para siempre en una niña de 2 años, lo cual no era, ni mucho menos, el resultado habitual.